Y ya lo estamos saludando. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Bien, Encantado muchas gracias. de saludarlos. Gracias por atendernos. Bueno, ¿coincide con esto? Se pasó de aquellas críticas posteriores, inmediatas al gobierno después del 89, a un reconocimiento por su rol protagónico, central, importante en la Argentina en la consolidación democrática. Sí, es cierto. Bueno, yo no... Lamento a veces que no haya podido ver estos cambios Raúl Alfonsín, aunque seguramente haberlos visto le hubiera dado mucha vergüenza, ¿no? Pero, bueno, el transcurso del tiempo permite una perspectiva diferente, más desapasionada, y creo que además hemos comprendido muchas cosas. Tenemos ahora más información acerca de lo que ocurrió en aquella transición democrática, las dificultades en las que hubo que esforzarse por cumplir con lo que era el objetivo principal, terminar con las dictaduras. Probablemente ningún gobierno, ni antes ni después, diría, tuvo que enfrentar circunstancias económicas, sociales, nacionales e internacionales tan complejas como las que enfrentó aquella transición. Sin embargo, a pesar del contexto, los argentinos, no un gobierno, los argentinos fuimos capaces de hacer las cosas de manera tal de que pudimos poner fin a las dictaduras militares y, bueno, garantizar para los pueblos el derecho a elegir a sus gobernantes y las libertades que ese derecho supone. Ahora tenemos que avanzar. No digo que no hayamos avanzado nada, pero tenemos que avanzar mucho más en la dirección de la justicia social, ¿no? Claro, materia pendiente si las hay en la democracia, ¿no? Sí, no son deudas de la democracia no gobierna. De los gobiernos democráticos, no privatiza, claro. La democracia no abre las economías ni hace reformas laborales. En realidad la política es la principal responsable, los políticos y el conjunto de dirigentes que pueden influir mucho y de hecho influyen en la opinión pública, haciendo que se alienten tales o cuales propuestas, ¿no? Todos tenemos que hacernos cargo, los que contamos con posibilidades que tal vez no tienen, los que más sufren las consecuencias de una sociedad que no está organizada de manera de garantizarle a todos la satisfacción de las necesidades básicas. Tenemos que hacernos cargo de, entre todos, hacer las cosas de manera tal de poder extender esos derechos de los que hoy gozamos todos, muchos a todos los argentinos. Claro, Ricardo comenzó diciendo que a lo mejor si estuviera Raúl le daría vergüenza en algunos cambios. ¿Por ejemplo? No, le daría vergüenza estos reconocimientos, porque yo aclaro que él no vio, que me da un poco de pena. Ya se empezaban a insinuar el cambio en términos de opinión pública respecto de aquella transición, pero que le daría seguro, porque no era una persona a la que le resultara fácil recibir elogios. Claro. Bueno, tuvo el elogio incluso en vida y en la Casa Rosada de parte de Cristina, ¿no? Sí, claro, sí, y de otros partidos políticos. Por eso en estos días incluso ha habido actos organizados también, por ejemplo, por el justicialismo. Claro. Bueno, y uno, por supuesto que están los radicales, pero agradece muchísimo también, y los de otros partidos, si nos ilusionamos con que estos sean síntomas de que algo está cambiando en la política argentina. Me refiero a que estamos empezando a comprender que tenemos que relacionarnos entre nosotros sin faltarnos el respeto, sin agredirnos, sin descalificarnos. El que crea que es más fácil gobernar en un clima de esta naturaleza, que revise el diagnóstico, porque está equivocado y le hacemos mucho daño a los argentinos, ¿no? Bueno, y hablando del momento, ¿cómo analiza la situación hoy en la República Argentina? Está muy complicado de lo económico, ¿no? Sí, muy complicado, pero no es una apreciación personal o subjetiva. Si uno compara los indicadores socioeconómicos existentes en el 2015, cuando asumió el PRO, que nos hacían decir que la situación era muy complicada, bueno, va a comprobar que son iguales o peores.
Cuando La situación está mal. Claro, cuando asumió el Yo no PRO digo dijo... que se podían haber arreglado todos los problemas, eso sería demagógico, pero podían haber mejorado, y responsabilizo de eso, por supuesto, primero las dificultades que son graves, no son fáciles de resolver, segundo las políticas adoptadas por el PRO, y tercero la Unión Cívica Radical, porque la Unión Cívica Radical debió haber advertido al PRO que las decisiones que tomaba creyendo que de esa manera se resolvían los problemas no eran las más adecuadas. Es decir, la Unión Cívica Radical lo privó al PRO con su silencio, la conducción del partido, los principales responsables del partido mucho más que ellos, ¿no? Bueno, lo privó con su silencio de contar con una mirada distinta que podía enriquecer y acercar más a la corrección las decisiones que tomara, ¿no? Claro. ¿Dijo el gobierno del PRO? Sí, es el gobierno del PRO. ¿Y el radicalismo no tiene nada que ver acá? Forma parte del frente, pero no es el gobierno. Lo dijo el presidente de la República. Algunos radicales más macristas que Macri hablan de gobierno de Cambiemos, pero el presidente de la República dijo que no era una coalición de gobierno, y de hecho no lo es. No, el partido no es consultado a la hora de tomar decisiones, claro. Ni el partido ha reclamado ser consultado a la hora de tomar decisiones, no se lo reprocho al PRO. No es una coalición de gobierno. Eso no quiere decir que el partido no tenga responsabilidad, con lo que dije al principio. Claro. Bueno, queda claro que creo que el partido tiene responsabilidad, ¿no? Porque contribuyó a que el PRO llegara al gobierno. Ricardo, buen día. Javier es mi nombre, un gusto. Permítame ir un poco al pasado, y para alguien que no pudo vivir una jornada histórica por cuestiones biológicas, ¿qué recuerda, y se lo pregunto hasta de una óptica familiar, del seno íntimo de su familia el 30 de octubre del 83, las elecciones? ¿Qué recuerdo se le viene a la mente? ¿Quiere que le diga la verdad? Sí. Recuerdo esos eventos, esos actos que tenían que ver con Asunción, bastante, no eran demasiado placenteros, digamos. ¿Por qué razón? Porque bueno, yo por lo menos no soy demasiado sociable, ninguno de nosotros somos demasiado sociables, y en esos actos uno tiene que andar saludando y conociendo gente con la que nunca ha hablado, claro, deseando que terminara, pero lo importante, lo que dominaba ya no en esos actos, sino en esas fechas, era la preocupación, la responsabilidad por los problemas que había que enfrentar. Esas sí que eran herencias, pero infinitamente más graves que las que ha tenido que enfrentar otros gobiernos después, ¿no? Para que se den una idea. Claro. ¿Saben de cuánto era el déficit fiscal que heredaba Alfonsín de la dictadura? 16 puntos del PBI. Claro, una locura. La inflación heredada era de 700% anual. 250 millones de dólares de reservas. Los productos primarios no valían nada, absolutamente nada. La tasa de interés que pesaba sobre la deuda externa alcanzó en algunos momentos el 20% anual. Bueno, era una situación muy compleja, muy difícil realmente, ¿no? Claro. Y en esa situación compleja económicamente había que cumplir con el principal objetivo, que era terminar con las dictaduras, y lo pudimos hacer, pero gracias no a un gobierno, el conjunto del pueblo argentino y de sus fuerzas políticas, que con sus más y sus menos hicieron lo que había que hacer para terminar definitivamente con las dictaduras, ¿no? Ricardo Alfonsín, Fernanda Vireni lo saluda, un gusto. ¿Cómo le va, Fernanda? Bien, ¿Qué dice? muy bien. ¿Cómo ve la figura de Roberto Labaña hoy? ¿Podría ser el presidente de los argentinos? Mire, la figura de Roberto Labaña yo la veo como la ven la mayoría de los radicales. Si fue candidato a presidente nuestro, por supuesto no hubiéramos llevado nunca un candidato a presidente que no mereciera nuestra consideración, nuestro respeto, una persona en la que no confiáramos. Ahora, ese es un problema que no tenemos que decidir nosotros, se tiene que decidir en otro ámbito. Pero a propósito de esto, yo quiero aclarar, porque sin querer a veces se tergiversan las propuestas, por lo menos algunas, ¿no? Nosotros decimos que hay que ampliar el número de aliados, decimos que hay que no romper Cambiemos, sino trascenderlo, superarlo, hacer algo que mejor que Cambiemos. O no se puede hacer nada mejor que Cambiemos, o es inmejorable, o es perfecto. Lo perfecto sí que es inmejorable. Yo creo que se puede hacer algo mejor, que es sumar aliados. Sumar aliados.
nosotros decimos que a los aliados que hoy integran Cambiemos, o a la fuerza que hoy integran Cambiemos, hay que sumarle el socialismo y un sector del peronismo que no es kirchnerista. Bien. Ahora, claro, en condiciones muy distintas. Claro. Hay que hacer un frente en condiciones muy distintas a las condiciones en las que se hizo el Frente Cambiemos. Acuerdo programático primero. En el 2015 no discutimos ningún acuerdo programático. Bueno, las consecuencias están a la vista. Claro. Mecanismo de resolución de conflictos. Aclarar que cada una de las fuerzas conserva su autonomía respecto de aquellas cuestiones en las que no ha podido arribar acuerdos. Algo mucho más en serio, me dijo, como se hacen en serio en el mundo los acuerdos entre fuerzas distintas. Bien. Bueno, esto es lo que yo creo que debería proponer el radicalismo en la convención. Después los candidatos es una cuestión que viene después. Hablar del candidato antes es poner el carro delante del caballo. Desde luego que para nosotros, para los radicales, Roberto Labaña es un dirigente que le aporta mucha calidad a la política y tiene una experiencia muy importante, ¿no? Pero eso es una cuestión que tendremos que decidir después. Dos cortitas finales, Ricardo. Una, si incorporan estos nuevos aliados, como el GEN, como el socialismo, claramente sería una conformación que giraría ideológicamente. ¿Habría que dejar el PRO de lado? No. Si quiere autoexcluir, que se autoexcluya. Yo creo que el PRO, como nosotros, va a trabajar para que la oferta electoral del año 2019 sea la mejor para el país. Y si la mejor oferta electoral del año 2019 supone sumar nuevos aliados, claro que considerará que es necesario aceptar esos nuevos aliados y después habrá que decidir cuáles son los programas. Yo les digo la verdad porque no quiero eludir su propuesta. El PRO es un partido que creo que lo mejor, sinceramente, lo mejor que pueden hacer los gobiernos por el país es meterse lo menos posible con la economía. Claro. Que hay que garantizar el equilibrio fiscal, estabilidad monetaria y después todo lo demás lo hace el mercado. Bueno, nosotros los radicales no creemos eso, no, para nada. A pesar de que durante los 2 primeros años de gestión del PRO lo han disimulado bastante algunos radicales. Y todavía algunos lo siguen disimulando. Bueno, pero bueno, yo no creo que se pueda ganar una elección con una propuesta que consiste en repetir las políticas que se aplicaron hasta ahora. Yo no creo que un candidato que diga que lo que se ha hecho hasta ahora es lo único que se puede hacer, que no hay alternativa, que no hay nada que cambiar, porque este es el único camino, yo no creo que ese candidato pueda ganar las elecciones, sinceramente. Bien, la última. Lo traigo a la realidad de la provincia de Córdoba. Aquí Cambiemos explotó por el aire, ¿no? Sí, pero no por culpa de los radicales. Esto tiene que quedar absolutamente claro, Esto es por culpa de la incomprensión por parte del PRO, así como muchas veces, por ejemplo, cuando me preguntan por qué el radicalismo fue tan pasivo, yo no responsabilizo al PRO. Eso fue una responsabilidad de la Unión Cívica Radical. Pero en este caso lo que ocurrió en Córdoba fue responsabilidad del PRO. No conocer a los aliados, no conocer su cultura política, sus tradiciones políticas. Lo primero que hicieron es pedir que, frente al hecho de que existían 2 aspirantes a un mismo cargo, no hubiera interna. Bueno, eso depende del argumento utilizado, se podía atender o no. Pero no solo hicieron eso, sino que además de decir que no tenía que haber interna, dijeron quién tenía que ser el candidato. No, eso es demasiado. Y el radicalismo de Córdoba reaccionó como tenía que reaccionar. Bien. Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande. Que ande muy bien, gracias.